Bueno, voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en este primer conversatorio que el Senado de la República, que distintas senadoras, senadores vamos a emprender para comenzar a discutir, comenzar a analizar cuáles son los lineamientos que tienen que ser contenidos para lograr concretar un propósito que nos motivó desde el año 2014, cuando finalmente decidimos modificar la Constitución y diseñar en el marco de la construcción del nuevo sistema garantista que México ha emprendido desde el 2008 para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema garantista que logre un debido proceso legal, una reforma estructural que nos llevó varios años de vacatio legis y que también deriva de una serie de reformas estructurales que se han venido emprendiendo, que modifican a la Constitución en diversas materias. Desde el 2008 o antes, incluso 2005-2006, que diseñamos en el artículo 18 constitucional el sistema de justicia penal para adolescentes que cometen una infracción a las leyes penales, ya inscribíamos ese sistema en el sistema garantista. Y luego la gran reforma estructural del 2008. Y luego después, en 2011, dos reformas muy importantes a la Constitución. Una en materia de amparo y unos días después, también del mes de junio, la reforma en materia de derechos humanos. Y así hemos avanzado en la revisión de la Constitución a partir de este nuevo paradigma que finalmente seguimos transitando en ella. También logramos en febrero de 2014 finalmente que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 102 apartado A para constituir el Ministerio Público en un órgano autónomo, es decir, pasar de estas procuradurías que conocemos inscritas en el Poder Ejecutivo tanto a nivel local como a nivel federal a ser fiscalías autónomas. Una transición semejante no es cualquier cosa, no es un proceso fácil de construir. Sobre todo, insisto, y en eso basa mi introducción, en que estamos frente a nuevos paradigmas de procesos, de cambios estructurales en nuestro marco jurídico fundamental de nuestra nación, que prácticamente nos hablan y nos mandatan, sobre todo nos mandatan, a un cambio de 180 grados. Y conocemos los procesos en otros países, y es bueno darnos una vueltita a ver cómo van otros países en este tipo de procesos, y tienen años. Y uno pone como ejemplo Chile o Colombia, otros países, y nos dicen, y hemos estado ahí cuando discuten los juristas, y nos dicen todas las broncas que tienen para poder lograr este nuevo sistema. Pero están caminando en ese nuevo sistema, y claro, no deja de darnos un poco de angustia porque nosotros apenas estamos entrando, y pues sí nos preocupa mucho que nos pueda llevar el tiempo que les ha llevado a estos países para lograr configurar este nuevo sistema jurídico. Sobre todo en un país con las características de nuestro país. No solamente porque es un país con mayor población, es un país que geográficamente está ubicado al sur de Estados Unidos. Por supuesto, es un país que tiene características singulares porque es un mosaico de culturas. No es un país fácil de entender en sus propios procesos de integración de las distintas sociedades, y sobre todo porque además, y aquí las expertas y los expertos no me dejarán mentir, porque son quienes conocen perfectamente bien porque estudian estas materias, también porque parte de los ideólogos de los sistemas inquisitorios, también algunos de ellos de manera preponderante son de nacionalidad mexicana. También los ideólogos aquí están, son los que hemos estudiado en las distintas carreras, pero particularmente así se han formado, así se siguen formando, por desgracia,
quienes salen de los departamentos o facultades de Derecho, como quiera se llame en cada una de las universidades. Entonces el tránsito no es fácil, es complicado, de tal manera que hoy empezamos el primer conversatorio. Le agradezco en primerísimo lugar el acompañamiento del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al senador Carlos Puetes, que me acompaña en esta reunión. Los viernes son complicados, hay de todas maneras algunas actividades. El senador Barbosa no me pudo acompañar porque está en otro foro aquí a un lado en el tema del matrimonio igualitario, pero no podíamos dejar pasar los días sin que instalemos el primer conversatorio, de tal manera que agradezco a Rocío Culebro, a Ana Laura Magaloni, a Pedro Salazar, que nos acompañen en el arranque de la reflexión que tenemos que dar en el Congreso, pero particularmente en el Senado de la República, de lo que tenemos que configurar como la ley que crea esta nueva institución autónoma de la Fiscalía General de la República. Y simplemente para empezar a abordar los retos, en el grupo parlamentario estamos discutiendo una nueva legislación que entrará a discutirse en el marco de otras iniciativas que ya están en comisiones, de una minuta que tenemos de la legislatura pasada que nos envió la Cámara de Diputados. Es decir, hay en comisiones mucha materia para empezar también a discutir por dónde tiene que ir el dictamen. ¿Cuánto nos va a llevar? El tiempo que nos tenga que llevar. Yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que este tema es un tema de real importancia y de una trascendencia muy particular, que necesita una discusión particular con las y los expertos, con las organizaciones, con quienes están comprometidos y también con quienes están preocupados, con quienes tienen propuestas, con quienes tienen incluso cuestionamientos, con quienes tienen que aportar desde su libertad lo que quieran. Y el Senado de la República, en ese sentido, yo reafirmo en la instalación de este primer conversatorio que esa libertad está garantizada para discutir. Líneas. Una fiscalía con amplia legitimación e independencia, como se ha planteado por diversas organizaciones especialistas, etcétera, etcétera, hay que discutirlo. El Senado, este tema y en otros, tendría que replantearse formas, sí, también hay que discutirlo. Hay formas que también el Congreso de la Unión, como los cambios que se dan en la Constitución, también los congresos locales de la Unión pues, tienen que cambiar, igual que los ámbitos gubernamentales, igual, por cierto, que los ámbitos de los órganos constitucionales autónomos, también. O sea, no podemos pensar que lo que ya está hecho es inamovible. Eso en primer lugar, debemos dejarlo claro. Eso me parece que debe permear en la discusión. Los consensos en torno a quien va a asumir la gran responsabilidad de ser el primer fiscal general. Ojalá que los congresos locales hubieran discutido, donde ya tienen sus fiscalías locales en foros similares a este que empezamos, si lo que decidieron al transformar sus procuradurías de generales del Estado, del A, B, C, D hasta la Z, y ahora son fiscalías, ¿hicieron ese proceso? O tenemos experiencias también en los estados, cómo está funcionando. Nosotros estamos todos, yo creo que puedo hablar por los 128 senadoras y senadores, de que tenemos esa preocupación y escuchamos. Las puertas abiertas del Senado siempre lo estarán para discutir con toda libertad eso. ¿Y qué pasa con las fiscalías especializadas que están inscritas en la ley? No más por nombrar la anticorrupción, la de delitos electorales, la de protección de periodistas y personas de derechos humanos, las que se tengan que configurar contra trata, desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario una fiscalía que defina los procesos periciales, como también hay organizaciones que nos están pidiendo. Es parte de la discusión, no va a ser fácil.
¿Cuál es el alto perfil en el que todo mundo estamos de acuerdo debe caracterizar a la función ministerial y de investigación? ¿Cuál debe ser esa característica? Hay que discutirla. Hay que partir de las evidencias que tenemos en el país, de cómo funciona hoy. Más allá de cuál sea la opinión de cada quien, creo que todas y todos estamos de acuerdo que eso ya no puede ser. Ya no puede ser. Y por supuesto tenemos también que seguir preguntándonos si realmente el nuevo marco que tengamos que definir como una atribución de lo que debe caracterizar la Fiscalía General debe caracterizarse por una acción justa y eficiente en el marco del sistema acusatorio. Y entonces el ABCD que garantice justamente ese nuevo enfoque. Y por lo tanto también lograr un esquema robusto para la protección y respeto de los derechos humanos. Claro que tiene que tener ese enfoque, ¿no? Y por supuesto la sistematicidad en la política criminal y la actuación ministerial, sobre todo frente a los nuevos retos. Al mismo tiempo, tenemos que visorar este proceso con lo que también el Senado de la República ha hecho en materias contra la tortura, lo que estamos discutiendo ahorita respecto a desaparición forzada o cometida por particulares, la revisión de la ley de atención a víctimas, la revisión a la ley contra trata de personas, otras leyes que están en discusión, en fin, es todo un esquema de discusión de una serie de temas que claro que tienen que estar también a la luz de lo que, del diseño institucional de la Fiscalía. Y por supuesto, algo que también preocupa, la vigilancia en la materia de anticorrupción, con controles efectivamente democráticos y finalmente un tránsito eficiente en la renovación de la figura del Ministerio Público. De tal manera que arrancamos esta discusión, 15 minutos a cada una. Bienvenido. Al contrario, muchísimas